La tecnología punta precisamente no es lo que induce a democratizar la educación y a facilitar la educación. Y aparte que genera un espacio muy grande entre la gente que puede utilizar esa tecnología y no lo es. Considero que nuevas tecnologías de educación no es precisamente tecnología punta. Tampoco es googlear información. Eso lo puede hacer cualquiera, pero no es en sí educación, nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Tampoco es la Wikipedia para todo, como única fuente de información y de respaldo. Y tampoco es una falta de programa educativo, que parece ser una tendencia en que últimamente la tecnología lo sobrepasa todo. Mejor, ¿no? Yo no vengo a hacer proselitismo de nuevas tecnologías, sino a plantearos dudas y que sepáis que hay que entender, hay que encontrar un equilibrio entre las herramientas y lo verdaderamente importante. Entonces, ¿qué son en realidad las tecnologías de la educación? Aplicadas en la educación. Primero, uso de tecnologías abiertas y escalables. ¿Esto qué significa? Estamos hablando de tecnologías que sean lo menos posible propietarias. ¿Qué quiere decir? Que no nos genere una dependencia con las empresas que nos ceden tecnología. Es muy común que haya empresas que por intereses comerciales cedan tanto aparatos como software a las escuelas para esta música celestial que nos suena muchas veces cuando llega a los colegios, a las universidades, de la integración en las nuevas tecnologías de la universidad, etcétera. Hay que buscar siempre que las tecnologías que se apliquen sean lo más abiertas posible, o sea, que puedan ser manipulables por los departamentos incluso de programación de las universidades y que sean escalables, que crezcan en el futuro sin necesidad de nuevos acuerdos, nuevamente acompañados de dinero o de subvenciones por parte con las empresas o por parte de los ministerios. ¿De qué estamos hablando también? De la alfabetización digital, eso es un básico a día de hoy. Ahora lo hablaremos un poco más de ello. Estamos hablando sobre todo de aprender a aprender, porque esto es un proceso de cambio que nos va a provocar la aplicación de las nuevas tecnologías en la educación, de que tenemos que aprender también a cómo usar estas tecnologías y cómo implantarlas. Estamos hablando de crear un conocimiento que aporte valor, no simplemente googlear lo que decía antes. Todo ese conocimiento que apliquemos a través de las nuevas tecnologías y lo que nos ofrece, que tenga un valor intrínseco en la misma educación, no simplemente como elemento de marketing del profesorado. Que nos sirva de un aprendizaje de por vida. Todo lo que aprendemos hoy, una de las cosas buenas que nos facilitan las nuevas tecnologías es que son mucho más tocables, son mucho más accesibles y nos permiten asimilar muchas veces y nos dan masa sobre las cosas que muchas veces no nos da el conocimiento tradicional de la memorización. El hecho de poder tocar las cosas, de poder interactuar con ellas, nos facilita el hecho que las cosas se nos queden durante mucho más tiempo. Eso nos facilita las tecnologías. El software libre sería una pareja del uso de tecnologías abiertas y escalables. Software libre nos facilita esa escalabilidad y que sea tecnología abierta, que podamos procesar la información de manera efectiva, no solamente googlear a lo loco, y nos permita de esta manera solucionar problemas de una manera eficaz, ¿no? De una manera más bien a través de la oratoria, que tengamos que asimilar las cosas. Y, por supuesto, hay que usar la información de una manera responsable, que no seamos simplemente acumuladores de información, no pasemos de acumular información a través de la oratoria del profesor, trasladarla a acumular información a través de la Wikipedia. Eso es lo que en su conjunto entiendo que es las tecnologías aplicadas a la educación. Hay un problema, o sea, hay una velocidad intrínseca en la tecnología que muchas veces no podemos ir al mismo tiempo en las tecnologías de la educación, las tecnologías propias de la educación. Bien aplicada, la tecnología en la educación nos va a permitir adaptarnos a ello, no solo a nosotros, sino sobre todo a aquellos entornos que lo necesitan más. Solamente son los países en vías de desarrollo. Las ventajas serían, favorece la alfabetización digital, mejora la productividad de los alumnos, porque les da herramientas más ágiles para llegar a los logros, sobre todo fomenta la colaboración, porque actualmente eso todo se trabaja en herramientas colaborativas, donde los alumnos comparten documentos, comparten información, es más fácil a través de las redes o a través de blogs unificar documentos, crear tesis, etcétera. Nos tiene cerca de la innovación, porque tenemos que estar pendientes de la innovación, facilita la interactividad entre unos y otros y sobre todo entre profesores y alumnos, cambia una serie de roles, ahora lo comento más adelante. Tenemos acceso sobre todo a más fuentes de información. En la educación reglada actualmente se tiende a que haya un único dogma, que es el libro que va con la asignatura, ¿vale? Al acceder a través de la información libremente, a través de Internet, poder acceder a las grandes bibliotecas de las universidades directamente, podemos acceder directamente a la fuente.
o las fuentes. No hay una única fuente de la información. Con esto se eliminaría, y de hecho se está eliminando ya muchas veces, el exceso de politización muchas veces en las asignaturas, donde hay una orientación muchas veces hasta ideológica en los libros que utilizamos de texto. Adaptabilidad a los nuevos medios, podemos personalizar el modo en que gestionamos la información y eso nos concede más autonomía de cara a nuestra propia educación y de cara a cómo ejercer la docencia sobre los alumnos. Y nos permite acceder a esa propiedad global, que es de todos. ¿Qué nuevos roles nos genera el uso de las nuevas tecnologías en la educación? Sobre todo fomenta el trabajo en grupo, algo fundamental. No es necesaria la tecnología para fomentar el trabajo en grupo, pero sí las tecnologías actuales, basadas en estándares de conversación, conversacionales, hablamos de los blogs, de las redes, de las herramientas de trabajo online, favorece el trabajo en grupo. También favorece la comunicación de dos vías entre el alumno y el docente. Ya no es yo ahora mismo estoy haciendo una comunicación de vía única, de momento. Yo estoy desde la palestra, inicio la conversación y luego os voy a dar pie a la conversación. Esta conversación sí la ha habido históricamente en la educación, pero no en la vía en la que nos introduce las nuevas tecnologías, donde no siempre la conversación la tiene que iniciar, por decirlo de alguna manera, el docente, sino que puede iniciar la conversación a través de herramientas incluso online, los alumnos. Pueden iniciar el debate, pueden iniciar las propuestas educativas incluso. Esto es una cuestión, lógicamente, siempre y cuando haya un programa adaptado, que no lo hay hoy, a el uso de estas nuevas tecnologías, porque se adaptan las tecnologías al programa, pero el programa no se toca. Tiene que haber una doble vía también en este sentido. Y se cambia en este sentido el cambio de paradigma de orador, del profesor, a una especie de asesor, que es el que orienta hacia la búsqueda del conocimiento al alumno. Es un cambio que entiendo yo no solamente de rol, sino incluso de paradigma educativo. Y vamos a las paradojas. Una sería que, por un lado, y esto está demostrado, no favorecen un modelo democrático, pues hay un requisito de tecnología. En los países donde no tienen acceso a la tecnología de última generación, pues no solamente el uso de las tecnologías no democratiza, sino que crea una brecha superior. El primer mundo crece a una velocidad y el segundo y tercer mundo crecen a otra distinta. Pero, en contraposición, tenemos que sí que favorecen en sí mismas un modelo social y colaborativo gracias precisamente a esa tecnología. Eso es una paradoja que tenemos que solucionar por parte de la comunidad educativa y sobre todo apuesta por parte de los gobiernos. ¿Por qué? Porque hay otra paradoja, que es que hay una realidad que no fomenta en la reflexión sino en la inmediatez. Esto se critica mucho hoy de las nuevas tecnologías. Se fomenta el resultado inmediato, la inmediatez, pero no la reflexión sobre los contenidos, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos en contraposición? Que sí que tenemos acceso a toda la información disponible. Otra paradoja, lo que hablábamos al principio, más detallado. No favorece la integración social, hay una diferencia entre quién tiene acceso a todas estas tecnologías y quién no tiene acceso a ellas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tenemos, por otro lado, que sí que tenemos acceso universal a todo el fondo documental que hay en todo el globo a través de esas tecnologías y sobre todo hay un uso especial. Todas aquellas personas con necesidades especiales, estamos hablando de disminución de facultades tanto físicas como psíquicas, son fundamentales las nuevas tecnologías. Hay personas que no tienen acceso ni siquiera a los entornos educativos si no es gracias a esas tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, es algo a tener en cuenta no solo para esas personas de necesidades especiales. ¿Qué nos hacen también? Perder el contacto con la realidad propia. Que el alumno, a través de las nuevas tecnologías, hace más amistades, establece relaciones más virtuales y pierde un poco el contacto con la masa, con la física, con la realidad que le rodea. Eso es algo que está constatado, es real. Pero, al mismo tiempo, esas tecnologías favorecen la comunicación y, sobre todo, comunicación intercultural, que hasta ese momento no había, ni siquiera había posibilidad física. Esta sería otra de las paradojas. Se ha demostrado, y esto es con estudios también, que no mejoran el aprendizaje del buen alumno. El buen alumno no necesita las nuevas tecnologías, tiene ya esa capacidad. ¿Para qué si son vitales? Para los que están poco motivados, porque ese entorno nuevo sí que les acerca a esa asignatura a través de unos entornos más atractivos, más flexibles, y aquellos que tienen pocas habilidades. Les permite llegar a los contenidos de maneras que son más accesibles para ellos. Esta es otra de las paradojas que nos podríamos plantear, es decir, si realmente las nuevas tecnologías para el buen alumno en realidad le hacen falta. Igual le hacen falta para ponerle en contacto con los menos habilidosos y reducir un poco el espacio de educación entre ambos. La curva de aprendizaje. Ayer se hablaba de ello, de que decía Miguel, quién va a educar a los nuevos profesores, ¿no? Pero sobre todo se olvidan de quién va a educar a los que ya estaban. Las nuevas tecnologías requieren, sobre todo en el profesorado, una curva de aprendizaje. No conocen esas nuevas tecnologías que sí que les son muy reales a los alumnos.
A los alumnos prácticamente no hay que decirle nada, le pones cualquier aparato delante y en un minuto ya saben usar un cacharro de estos. El profesorado tiene que adaptarse, pero no por conocerlo el mismo, que también, sino por saber utilizarlo para el objetivo, que es la educación. Saber entrar en ese mundo del alumnado. Esto, a ver, es una necesidad. El electorado necesita esa actualización porque el mundo sobre el que él aprendió a la hora de educar ha cambiado. Hay nuevos usos, hay nuevos elementos de tecnología que tiene que saber aprovechar para aprovechar esas ventajas que sí las tiene. Esto va en paralelo con lo de los buenos alumnos. Realmente dotar de tecnología ni mejora en sí mismo la enseñanza, porque si no hay un buen profesor no tenemos nada, si no hay un buen asesor con ese nuevo rol no tenemos nada, ni siquiera el rendimiento. O sea, el alumno que no quiere, aunque le pongas un iPad delante, ¿vale? En sí misma no está demostrado que mejore exactamente el rendimiento, pero sí que mejora a nivel de los institutos y las universidades la organización propia de lo que es la estructura docente y sobre todo la colaboración, con lo cual hay que intentar paliar siempre los puntos negativos con aquellos positivos que tenemos para eliminar estas paradojas. Y luego, bueno, hablamos de que rompían las brechas digitales, pero la realidad es que a día de hoy no se han roto esas brechas digitales. ¿Por qué? Porque avanzamos a dos velocidades distintas, lo comentaba hace un momento. Los países del primer mundo avanzan a una velocidad vertiginosa en cuanto a nuevas tecnologías, en todo, pero nuevas tecnologías todavía más. ¿Qué es lo que pasa? Si implantas hoy un modelo educativo o unas herramientas educativas basadas en nuevas tecnologías en un país en desarrollo, tardan mucho más en actualizarse esos países por falta pura de inversión que un país muy avanzado. Con lo cual, esa brecha que inicialmente rompes se vuelve a generar de nuevo en el próximo avance del primer mundo, que ese tercer mundo va a tardar mucho más en alcanzar. ¿Eso invalida totalmente el uso de las nuevas tecnologías en la educación? Yo creo que no, porque sí que es verdad que estas tecnologías potencian, sobre todo en el alumno, la competencia, o sea, el saber usar esas tecnologías. Por eso es importante lo que decía al principio, que sean abiertas y escalables, que no estén limitadas, que no limiten al alumno ni su propio desarrollo, pero por lo menos que la nueva competencia que tiene que adquirir para ver el mundo de la misma manera que lo ve el primer mundo, la adquiera a través de llegar al conocimiento de la misma manera que llegan los alumnos del primer mundo. ¿Me entendéis a dónde quiero llegar, no? Hay que desarrollar una serie de competencias básicas en cuanto al uso de la tecnología que sobre todo son imprescindibles para que el tercer mundo rompa esa brecha con el primero, aunque las tecnologías inicialmente que utilicen sean menos modernas, por decirlo de alguna manera. Pero las competencias básicas son las mismas en el uso de un ordenador Pentium 1 que de un iPad. Lo único que cambia es la interfaz. Las competencias básicas, incluso acercamiento mental del alumno hacia el modo de llegar a la información, son esencialmente las mismas. Herramientas hay muchísimas. Tenemos hoy ahora mismo herramientas que podemos utilizar con los alumnos en cuanto a trabajar con documentos que sean colaborativos, que ellos puedan compartir documentos y trabajar al unísono con ellos. Estamos hablando de herramientas, son todas gratuitas, en principio, algunas libres, Google Drive, que es cualquier alumno puede hacerse una cuenta de Google y utilizar con tener espacio online compartido, compartir documentos, trabajar en los mismos documentos al mismo tiempo, incluso chatear al mismo tiempo que editan un documento para ver qué cambios se proponen. Dropbox es un sistema de disco duro online que te permite acceder a tu información allá donde estés, es un sistema también gratuito. SkyDrive sería lo mismo por parte de Microsoft. SlideShare es un sistema para compartir también presentaciones, documentos, hojas de cálculo, etcétera, también gratuito. Lo mismo es Script. Los wikis, que son herramientas de generación de portales donde cualquiera puede llegar y modificar, como la Wikipedia. La Wikipedia está basada en un software wiki que cualquiera puede llegar y modificarlo. Todos nos podemos hacernos editores de la Wikipedia y modificar sus contenidos con una revisión posterior. Así pasan estas cosas a veces que anuncian la muerte de gente que no se ha muerto, estas cosas, ¿no? Todo tiene sus peligros la tecnología. WordPress, lo he puesto, es un software para creación de webs que es libre, lo podemos utilizar de manera fácil y gratuita, simplemente registrándonos, o se puede utilizar de manera escalable, instalarlo en un servidor propio, ¿vale? Es lo que más se está utilizando actualmente para crear blogs o incluso webs. Y luego Moodle, que es el entorno educativo por excelencia. Moodle es como un software bestia, que es como una especie de portal que incluiría o trataría de incluir todo lo anterior. Dentro de un Moodle, que es un entorno educativo, pues puedes crear aulas virtuales, puedes crear dentro foros, puedes crear blogs para los alumnos, sistemas de calificación para los proyectos, crear proyectos, páginas de profesor. O sea, es un poco un megaportal libre, es un software libre también y gratuito,
que se utiliza en bastantes universidades, seguramente más de uno ya lo conocerá, y intenta aglutinar todas las herramientas posibles de colaboración online.